Amén. ¿A cuánto les gustan los viernes de enseñanza? ¿Por qué no dan un aplauso fuerte al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Aleluya. Antes de hablar de este tema, quiero decir algunas cosas. El caso de la mujer de Job. Hoy dije que íbamos a hablar hoy de la mujer de Job, ¿sí o no? ¿Cuántos están listos para recibir un mensaje que te va a romper la cabeza en esta noche? Aleluya. Este es un tema, como dije, controversial. Es controversial porque no es muy común que se hable de la mujer de Job. Cuando se habla de ese libro, se habla de Job. Se habla de lo que padeció, de lo que resistió, de lo fiel que fue y cómo Dios lo volvió a levantar. Eso es lo que normalmente, cuando se habla de ese libro, es el tema. Se habla del mismo Job, porque fue el protagonista principal de lo que sucedió en ese libro. Pero en el camino ocurrieron cosas. La Biblia habla de 3 amigos que fueron a hablar con él para consolarlo. La Biblia habla de las calamidades que se dieron, de 4 testigos que vieron uno detrás de otro todas las calamidades que Job padeció en un mismo día. Todo sucedió en un mismo día. La Biblia habla de 4 mensajeros que vinieron a darle malas noticias. ¿A quién le gustan malas noticias? A nadie. Y seguidas una de otra. La Biblia dice que no había terminado de hablar uno cuando ya venía el otro con otra noticia mala. Y todas fueron malas. Y no conforme con eso, Satanás, también autorizado por Dios, lo toca a él también y lo enferma. ¿Y por qué quiero empezar por ahí? Porque la vida de Job, o lo que le pasó a Job, tiene que ver con un arreglo, una conversación que se llevó a cabo entre el mismo Dios y Satanás. Fue una situación en donde Job no tenía la culpa, pero Dios, en su presencia, como hablamos aquí hace unos viernes, sabía que Job le sería fiel todo el tiempo, y que a pesar de las circunstancias, Dios sabía que Job no iba a replicar, no se iba a molestar, no iba a reclamar, no le iba a reprochar a Dios por su vida. Y mi hermano, lo que le pasó a Job también es un mensaje para usted y para mí. Y como dije, todo el mundo habla de él, de lo que pasó, y todo lo que sufrió. Pero en el camino de lo que estaba pasando, hubo un lapso en donde la mujer interviene, donde su esposa interviene. Como 1,5 líneas. Job tiene 42 libros y solamente la esposa tuvo espacio para 1,5 líneas, no más de allí. En donde cuando abrió su boca, el contexto general señala que la abrió no de manera agradable. Y cuando yo estudiaba este tema, yo le preguntaba al Señor, hay algo que no me cuadra aquí de esta historia. Le decía yo a Dios, hay algo de aquí, de esta historia, hay algo aquí de la esposa de Job que no me termina de cuadrar. Y yo le decía a Dios,
abre mi entendimiento sobre este tema. Porque los que hemos leído la Biblia completa sabemos que Dios no se olvida de las personas malvadas. Dios no se olvidó de Jezabel. Hasta en Apocalipsis la mencionó. Mujeres perversas. Y puedo seguir mencionando nombres de otras mujeres que fueron perversas en la Biblia. Y Dios siempre tuvo algo que decir de ellas. Pero cuando yo analizo la vida de la esposa de Job, Dios no habla de ella. Dios no la menciona como una mujer de la cual se sintió decepcionado por las palabras que mencionó a su siervo. Y yo le decía a Dios, hay algo aquí que no me cuadra. Hay algo aquí que leo, pero sé que hay algo allí. Y yo le pedí a Dios, por favor, abre mi entendimiento sobre este tema. Porque no es normal. Recordemos algo. Lo que pasó con Job, repito, fue algo autorizado a Satanás de parte de Dios. Primero, recuerden que fue una doble conversación. Es el único libro en donde Dios habla con Satanás dos veces. La primera, Dios lo autorizó para que tocara todos sus bienes, todo lo que le pertenecía a él. Y usted conoce la historia. Todos sus criados, sus animales, todos sus hijos, todo lo fue perdiendo. Y cuando regresa a donde Dios le dice, Satanás le dice, claro, pero déjame tocarlo a él. Déjame tocarlo a él para ver si no te va a maldecir. Porque lo que Satanás quería con Dios era demostrarle que alguien como Job podía maldecirlo. Pero como Dios lo sabe todo, le dijo, dale, tócalo, solo que no lo mates. Y usted conoce la historia. Y allí, bajo ese contexto en donde todas las cosas malas le acontecieron, es cuando surge la esposa. Usted me ha escuchado a mí referirme a la mujer de Job. Usted me ha escuchado a mí decir, no sé por qué Dios se la llevó a ella también. Usted me ha escuchado a mí decir, ¿sí o no? ¿Cuántos se acuerdan cuando el pastor ha dicho eso? ¿Sabe cuántas veces le he pedido perdón a Dios? Todavía está madrugada y decía, Padre, perdóname. Pero que no me pase lo de Zacarías. No me vayas a dejar mudo por eso ahora. Pero le he pedido perdón a Dios, porque Dios me reveló lo que yo vengo a enseñarte en esta noche. Y quiero empezar por lo que todos conocemos. Vaya a ese maravilloso libro. Vaya al libro de Job. Quiero empezar por lo que todos conocemos. Vaya a Job, capítulo 1. Vamos a hablar primero de Job, porque es importante que conozcamos el contexto para cuando lleguemos donde la esposa. Ya llegó a Job capítulo 1. Vamos a leer hasta el versículo 5. Del 1 al 5 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job,
y era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda, es decir, sus propiedades, era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Dios algunos días, todos los días. Este es el personaje central, y la Biblia o Dios describe qué hombre era él. Un hombre que tenía una buena familia. Mira que la Biblia dice que todos los días sus hijos hacían fiesta y llamaban a las 3 damas, porque eran 10, 7 varones y 3 hembras, y se llevaban tan bien que en cada casa que se turnaban las casas mandaban a llamar a sus hermanas. Mi hermano, a veces son 2 los hermanos y no se llevan. 10 hermanos que se lleven bien, que se amen sus 10 hermanos. A veces son menos y hay problemas entre ellos, con menos de eso. Así que Job era un hombre que tenía una buena familia. Era un hombre que oraba por sus hijos, oraba por el corazón de ellos. Él decía: no vaya a ser que alguno en su corazón haya pecado contra él, en su corazón. Y ofrecía sacrificio. Mira el personaje del que estamos hablando aquí. Job no sabía nada de lo que había pasado entre Dios y Satanás. Él no sabía nada. Así que cuando las malas noticias vienen una detrás de la otra, él no entiende lo que le está pasando. Él no entiende. Porque cuando tú eres un hombre con el perfil que tiene Job, que te pasen cosas así, tú no las entiendes. Si tú eres una persona que vienes a todos los cultos, das tu diezmo, siempre estás anuente a colaborar con Dios o en las cosas de Dios, no le das excusa a Dios. Cuando malas noticias vienen, tú no los entiendes. Pero Dios dejó ese pasaje ahí para que entendamos que no importa lo bueno que tú puedas hacer, no estás exento de que te pasen cosas malas. ¿No están de acuerdo conmigo ahí? Eso es lo primero que Dios nos enseña aquí. Porque cuando tú no cumples con Dios, cuando no vienes a la iglesia, cuando no estás diezmando, cuando noticias malas vienen, tú entiendes por dónde viene la cosa. ¿Sí o no? Porque cuando tú no estás bien con Dios y noticias malas llegan a ti, tú entiendes que pues algo no estás haciendo que desagrada a Dios. Pero cuando todo está bien en tu vida con Dios y las cosas malas vienen, Dios te dice: no importa lo bueno que seas, no estás exento de que te pasen cosas malas. Y por eso empecé hablando del perfil de Job. Ahora vaya al versículo 13. Ahí mismo, en el capítulo 1. Vaya al versículo 13 ahora. Del 13 en adelante.
vamos a hablar de las cosas que le pasaron. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro, el cuarto, que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de tu hermano, de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Y dice Job, y dice la Biblia en el versículo 20: entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Cuántos harían eso cuando malas noticias vienen de una detrás de otra a tu vida? ¿Cuántos harían eso? Y dice el 21: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice el 22 que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Mi hermano, por menos de lo que le pasó a Job, cuando algo mal te pasa, le reprochas a Dios, le reclamas, le preguntas por qué a ti, etcétera, 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 ¿sí o no? Pero recuerden algo, la clave aquí es: Job no sabía lo que se estaba dando entre Dios y Satanás. Job no lo sabía, tampoco lo sabía su esposa, ni nadie lo sabía. En el capítulo 2, luego que Job le da aquella sarna terrible, vaya capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 7. Capítulo 2, versículo 7 en adelante. Aquí es la segunda vez que Satanás habla con Dios. Dice el 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. ¿Cómo era la sarna? Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces dijo su mujer, aquí es donde aparece la esposa del hombre, y dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Mi hermano, esta línea y media, porque en todo el resto del libro la mujer no vuelve a tener protagonismo. Solamente ahí fue que la mujer intervino. Todos los pastores que hablan de ella la despedazan. Yo era uno de ellos.
han despedazado a la pobre mujer de Job. Algunos le pusieron hasta nombre. Algunos, mire, mi hermano, la Biblia no dice que ella tenía nombre, que la Biblia no me menciona el nombre de ella, así que yo no lo voy a mencionar tampoco. Por ahí han puesto nombre, pero no voy a decir algo que no consta en el libro de Dios. Y aquí viene lo que yo quiero explicarte en esta noche con respecto a la esposa de Job. Lo primero, así como Job sufría por las pérdidas materiales, la mujer seguramente también. ¿Sí o no? Las riquezas que tenía Job también las tenía su esposa. Porque cuando algo es del esposo, también es de la mujer. No, ese amén salió bajito. Ese amén salió bajito. ¿Sí o no? Lo que es del hombre es de la mujer. Todavía el amén no me ha convencido, mira. Las riquezas que tenía Job también eran de su mujer, ¿sí o no? Todo lo que tenía Job también era de su mujer. En consecuencia, el pastor dice gloria a Dios. En consecuencia, el dolor que tenía Job por las pérdidas, ¿usted no cree que también debió tenerla su esposa? Los hijos eran 10. 10. Mi hermano, los que han perdido un hijo, un hijo, es algo que jamás una madre o un padre olvidará. Ellos perdieron 10 de un solo cuerazo, porque a veces que se mueran tus 10 hijos en un solo suceso. ¿Qué madre aguanta algo así? Y era lo que yo decía, pidiéndole a Dios, algo no me cuadra aquí. Algo no me cuadra. Porque el sentido común me dice a mí que así como Job sufrió, su esposa también. Porque los hijos también eran de ella. En consecuencia, ella tenía que sufrir también por sus hijos. Y he aquí la diferencia ahora. Todas las cosas materiales que padeció Job, también las padeció su esposa, ¿sí o no? La única cosa en donde la esposa no padeció fue en la enfermedad de Job. Porque el que enfermó de esa sarna profunda fue Job, la esposa no. Y la costumbre era que cuando eres bueno, Dios te bendice. Cuando eres malo, algún problema tienes. En consecuencia, cuando la esposa ve que a su esposo le sobreviene una sarna profunda, ella tampoco entiende lo que está pasando. Porque quien padeció la enfermedad fue ella, no él. En consecuencia, seguramente ella pensó, mi esposo ha hecho algo que tal vez ha desagradado a Dios y no me lo ha dicho a mí. Es lo que el sentido común seguramente llegó al pensamiento de ella. Porque, los bienes que teníamos en común se fueron. Pero ¿por qué solamente enfermó él y no yo? Recuerden, el trato que tenía Satanás con Dios, ¿contra quién era?
era contra Job. La esposa tampoco sabía eso. Pero cuando la esposa ve que su esposo enferma, luego de perder todo lo que tenían, ella seguramente entendió: algo no anda bien con mi esposo, algo no anda bien con él, perdón. Y ella seguramente pensó: hay un trato que Dios tiene con mi esposo por algo malo que hizo, que fue lo que también vinieron sus amigos y le reprocharon. Otro día hablaremos de los amigos perversos también. Otro día hablaremos de los amigos. Pero ella entendía que el castigo de Dios venía sobre su esposo por algo que supuestamente su esposo pudo haber hecho y que ella obviamente no entendía. Pero al ver que ella no estaba enferma y su esposo sí, seguramente pensó que era con él la cosa y que Dios estaba castigándolo por algo. Pero repito, la Biblia no me dice a mí que Dios le reprochó esa frase que dicen que ella dijo. Lo de maldice a Dios. Mi hermano, nadie que maldice a Dios quedará sin que Dios se quede con esa. Dios no se va a quedar con esa. Pero la Biblia me enseña que al final, estoy brincando de casi al principio al final. Al final, Dios le devolvió el doble de lo que tenía Job, ¿sí o no? Le dio otros 10 hijos. Y se lo dio con la misma mujer. Y yo decía: eso no me cuadra. No me cuadra que alguien que le dijo a su esposo: maldice a Dios y muérete, Dios le conceda tener hijos. Si a la mujer de Salomón, por haber murmurado porque el marido le bailó a Dios, Dios la dejó estéril, no le dejó tener hijos. Y esta, que supuestamente le dice a su marido: maldice a Dios, ¿cómo Dios le da 10 hijos después al final? Yo dije: algo no cuadra aquí, Padre, ilumíname. Algo no estoy entendiendo de lo que la Biblia me está enseñando sobre esa mujer. Y yo le decía a la pastora: hasta que Dios me dijo que dónde está la cosa. Busqué en todas las versiones bíblicas sobre el tema, hasta que Dios me llevó, porque mira, yo no tenía en mi mente eso, pero Dios me dijo: busca, ahí está. Yo quiero pedirle a Leida, dale un micrófono a Leida. Leida, venga acá. No, deje su Biblia, yo le voy a dar una Biblia, deje esa. Hasta que Dios me dio esta Biblia, de la primera que salió, la primera traducción que salió de la Biblia de 1909, que gracias a Dios la tengo. Yo quiero que usted busque el segundo capítulo de Job, Job 2, versículo 9. Nuevamente lo que dijo su esposa en esta versión. La primera traducción hebrea de la Biblia fue esta. Job 2, versículo 9. Lea lo que dice allí. Amén. Job 2, versículo 9. Díjole entonces su mujer: ¿aún retienes tú tu suplicidad? Bendice a Dios y muérete. Bendice a Dios
No dice maldice, léalo de nuevo. Díjole entonces su mujer: ¿aún retienes tú tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Gracias, amada. La primera traducción hebrea de la Biblia nos da luces del por qué Dios no vino contra ella. Y ahora entendemos claramente la situación. El trato era con él. Ni él ni ella sabían. Y yo busqué, mi hermano, porque yo no me quise, yo traje la Biblia y dije, no lo voy a leer yo. Voy a pedir a alguien que lo lea. Pero en hebreo dice, lo que dijo la esposa significa Barek Elohim Vamos. Barek, que en hebreo Baref viene de Barak, que significa bendecir. Y en el hebreo, esa frase que dijo la mujer de Job empieza diciendo Barek Elohim Vamos, que traducido al español, como está en la versión de 1909, dice: bendice a Dios y muérete. ¿Por qué esto es importante? Porque aquí entendemos por qué Dios tuvo misericordia con esa mujer. No es como se ha dicho mucho por ahí, que ella no tuvo empatía con su esposo, que era una mujer interesada, que comenzó a hablar solo cuando le faltó el dinero, y tantas cosas que se habla de esta mujer. Entre ellos estaba yo. Pero el Señor me abrió los ojos y me dijo no. Y cuando llegué a esta versión y yo leo y dice bendice a Dios, lo que la mujer le estaba diciendo, viendo a su esposo en la agonía de esa sarna maligna que le había salido, de la cual él mismo, si usted sigue leyendo el libro de Job, él se arrepentía del día que nació. Y él decía que era maldito el día en que él nació. Y la esposa, al verlo sufrir, sale esta frase. ¿Por qué las otras versiones mencionan maldice a Dios? Porque también en el hebreo Barek o Barak se puede utilizar de acuerdo al contexto como bendecir o maldecir. ¿Por qué la mayoría de las otras versiones bíblicas han utilizado el término maldecir? Por el regaño que Job le dio en el versículo 10. Porque recuerden ustedes que en el versículo 10 del segundo capítulo, Job le dice, y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Por esa frase o por esa respuesta que Job le dio a su esposa, es que las otras versiones han colocado el término maldecir. Pero en el original, la primera traducción original de la Biblia de 1909 que Leida leyó aquí, dice bendice a Dios y muere. Queriendo decir la esposa,
antes de morir, bendice al Dios. Bendice a Dios primero, y si tienes que morir, muere. Pero lo de maldecir, que era la parte que yo no entendía, y no lo entendía porque la Biblia me ha enseñado que el que viene contra Dios pagará. A Dios no se le va a escapar a alguien y que lo maldiga a él, que diga maldice a Dios y Dios no le hace nada, y encima le da 10 hijos después al final. Yo decía, no, Padre, no. Hay algo que no funciona, hay algo que no me cuadra aquí. Y ahí está la respuesta. Allí está. Al final, ella no maldijo, no le dijo a él que maldijera a Dios. La primera traducción dice bendícelo, bendice a Dios y muérete, que es totalmente diferente. Que las otras traducciones hayan puesto maldecir basados en la respuesta que él le da, porque le llamó la atención y la llamó fatua. No es que ella era fatua, y la Biblia no me dice a mí que después de lo que ella dijo lo abandonó o lo dejó solo. Ella estuvo ahí, es cierto. Ella no apareció hasta que vino la fatalidad en la vida de Job, es cierto. Y muchos interpretan eso como que era una mujer interesada. Muchos lo interpretan como que era una mujer que cuando estaba en la buena estaba contenta, pero en la mala quería que Job maldijera a Dios. Ese es el tipo de mensaje porque por lo general se da en cuanto a ella, por lo que dijo aquí. Pero yo he querido ser abierto y traje mi Biblia de 1900, lo que se la recomiendo. Y dije, no, voy a poner, porque si no van a decir que el pastor inventó. No, venga, y dígalo usted. Léalo usted. ¿Decía o no decía bendice a Dios y muérete? No decía maldice. Eso cambia totalmente el panorama. Eso cambia totalmente la perspectiva de lo que pasó con Job y del por qué Dios no se la llevó a ella. La Biblia no me dice que ella abandonó a Job con la sarna que tenía, la sarna maligna. Ella estuvo ahí con él. Perdió todo, que también era de ella, incluyendo los hijos. Eran de ella también. Así que seguramente ella sufrió. Seguramente sufrió la pérdida, sobre todo de sus hijos. Pero al final, luego que Dios tuvo esa conversación con él, que también está en los capítulos siguientes, en donde Job no entendía muchas cosas de lo que estaba viviendo y Dios tuvo que aclararle. Eso es para otro tema. El asunto es que al final, hasta los amigos, Dios le dice a los amigos, vayan para que Job ore por ustedes, si no me los llevo también. Y si usted lee los capítulos del libro de Job, Job tuvo que orar por los 3 amigos que fueron a visitarlo, para que Dios no se los llevara, porque habían pensado que su siervo había hecho algo malo. Lo que usted conoce la historia. Cuando los 3 amigos llegaron y vieron a Job en esa condición, dijeron, algo hiciste, habla, confiesa, ¿qué pecado cometiste? Por eso estás así, porque algún pecado cometiste. Y Job decía, no, yo he sido leal y fiel. Por eso es que la Biblia decía que en todo lo que le pasó a Job, nunca habló mal de Dios con sus labios. Y mi hermano, eso nos alcanza a usted y a mí. ¿Y por qué? Y yo decía, ok, yo le decía a Dios, pero ¿por qué dejaste eso así como en el aire? ¿Por qué hay otras versiones que dicen maldice y eso ha quedado así como en el aire? ¿Por qué? ¿Por qué eso quedó así? Y Dios y el Espíritu Santo me habló y me dijo, porque a todos les llegará el momento de decidir si maldicen o bendicen. Seguramente a ti, cuando noticias malas han venido a ti, ¿cuál ha sido tu reacción?
La de bendecir a Dios, Jehová quitó, sea Jehová bendito. O de reprocharle a Dios la mala fortuna que hayas tenido. Cuando un familiar muy querido muere de repente, no se le dio un infarto, estaba muy sano o sana, y Dios se lo llevó, se la llevó, ¿cómo reaccionas? Mi hermano, la Biblia me dice que hubo un hombre que perdió a 10 un mismo día, en un mismo acto, y no reprochó a Dios. Dios dijo, no hubo despropósito alguno de parte de él con todo lo que le pasó. Yo te pregunto a ti, y por eso el Espíritu Santo me dijo, eso intencionalmente ha quedado así, porque a todos les llegará el momento de decidir si bendicen a Dios en los momentos difíciles o lo bendicen. Yo te pregunto a ti, cuando malas noticias han venido a tu vida, o tal vez la mala noticia que puedes estar viviendo hoy, ¿no sabes? ¿Cuál es tu reacción? ¿Le reprochas a Dios por qué a ti? ¿O dices como dijo Job? Tú me diste, tú me puedes quitar, pero tu nombre será alabado en mi boca por siempre, no importa lo que me pase. Y por eso el Espíritu Santo me habló y me dijo, por eso esa parte, para los que han investigado como hice yo, queda en el aire. Porque hay una tendencia de reprocharle a Dios los momentos difíciles que puedas tener. Cuando la economía se va, cuando la salud se va, cuando circunstancias de la vida son adversas, repentinamente, como le pasó a Job, ¿cómo es tu reacción? ¿Le reprochas a Dios que por qué a ti, si siempre vienes a la iglesia, diezmas, ofrendas y siempre estás pendiente de Dios? Porque, mi hermano, a veces pensamos que porque somos fieles a Dios, estamos exentos de que nos pasen cosas. Mi hermano, no hay mejor ejemplo que el de Job. Dios dijo que Job era perfecto y recto, apartado de Dios y alejado del mal. Mi hermano, pocas personas eran como Job o pueden ser como Job. Perfecto. Mira que Dios está hablando de perfección. Lo dijo el mismo Dios. Dios le dijo en la primera conversa con Satanás, no, y fue Dios el que tocó el tema. Ojo, ¿no has considerado a mi siervo Job, perfecto y recto, alejado de Dios? Fue Dios el que alabó a Job. Quiere decir que Job no había hecho nada malo. Y Dios nunca le dijo a Job por qué pasó lo que le pasó. No vino a darle explicaciones a Job de lo que él decidió hacer con él. Asimismo hace con nosotros. Dios no tiene que darnos explicaciones del tiempo malo que podemos vivir y que Él permite que vivamos. Lo que tenemos que hacer es, como Job, confiar en Él, no tener despropósito por lo que estás viviendo y decir, Él me dio, Él me puede quitar, sea su nombre bendecido. Mi hermano, Dios no tiene que darnos explicaciones. Él es soberano. Y así como nos bendice y no queremos que nos dé explicaciones, cuando viene el tiempo malo tampoco lo esperes. Séle fiel aún en el tiempo de dificultad, como hizo este gran hombre de Dios. Y la mujer que despedazan cada... ¿Sabes cuántas veces le pedí perdón a Dios? Decía, Padre, perdóname, yo era uno de los que la despedazaba. Perdóname. Pero eso es cuando el conocimiento no le ha llegado a uno. Pero ahora, como me adentré en el estudio
Y yo decía, hay algo Padre, revélame, abre mi entendimiento aquí, que aquí hay algo que no entiendo. Porque cuando yo he leído Biblia, las personas que hablaron mal de ti, la pagaron. Nadie habló mal de Dios y quedó sin recibir lo suyo. Nadie. Hablemos de Biblia aquí. Mencióneme a alguien que habló mal de Dios y Dios no le mandó lo suyo en su momento. Y como a esta mujer tú la bendeciste nuevamente con 10 hijos al final. Algo no cuadra aquí. Y por eso 1909, la primera traducción de la Biblia, me aclaró el panorama. Mi hermano, y porque yo decía, voy a buscar en todas las versiones, voy a buscar para ver dónde está, algo voy a... Y cuando yo hablo aquí, yo digo, ¿cómo? Mi hermano, ¿sabe cuántas veces le pedí perdón a Dios? Y esta noche se lo voy a volver a pedir. Padre, perdóname, perdóname, porque yo era uno de los que hablaba mal de ella. Yo era de los que hablaba mal de esa mujer. Pero tú me has enseñado que tu palabra es un tesoro que hay que escudriñar. Por eso, mi hermano, la Biblia es para escudriñarla. La Biblia es para escudriñarla. Ponte de pie. Mi hermano, aquí el mensaje es el siguiente. Dios es justo y Dios es misericordioso. Dios en su infinita sabiduría sabía que esa mujer no tenía la culpa de lo que estaba pasando. Él fue el que autorizó al diablo para tocar a Job y a lo que tenía. La mujer no tenía por qué pagar los platos rotos. Por eso Dios la guardó. Porque Dios dijo, el problema o la situación que tengo con Satanás es con Job. Así que a la mujer me la dejas tranquila. Y por eso al final la Biblia dice que le dio 10 hijos más. Y las 3 mujeres no habían más hermosas en todo Israel. No habían más hermosas que ellas 3. Con la misma mujer que Dios se la guardó, porque dijo, esto no es contigo, mija, usted quédese ahí. Eso fue lo que entendí. Dios dijo, esto es con él, porque yo lo conozco a él. Yo sé que él me va a ser fiel. Aunque le salga sarna, él me será fiel. Yo te pregunto a ti, ¿le eres fiel a Dios en el momento de dificultad? Este pasaje nos enseña, uno, no estamos exentos. No importa si eres un cristiano modelo o no. Job era perfecto y recto. Aquí no hay nadie perfecto y recto. Él era perfecto y recto, dice la Biblia, dijo Dios. Y cuando le llegó la mala, alabó a Dios. Mi hermano, lo haces tú también. Los que puedan estar pasando hoy un momento de dificultad, alabas a Dios en medio de ella, o le reclamas o le reprochas a Dios. Por eso el destino de la mujer de Job cambió luego de haber entendido la traducción original que traje como muestra. No vine aquí a decir, no, en otra versión dice, no, yo traje la Biblia para que se leyera aquí lo que dice la versión original, que cambia todo el panorama en cuanto a ella. Todo el panorama cambia y entendemos ahora por qué Dios la conservó con vida.
el asunto no era con ella, era con Job. Y tal vez el asunto no es contigo, es con tu marido, o no es con tu marido, sino con la mujer. Pero la Biblia no me dice a mí que la mujer lo abandonó cuando quedó en la podría. Cuando le llegó la mala, la mujer no lo abandonó, estuvo con él ahí. Y por eso al final Dios dijo: por cuanto fuiste fiel y te quedaste con mi siervo. La Biblia dice que le dio el doble de camellos, el doble de todos los animales, se lo dio el doble. Y le devolvió los 10 hijos que le quitó. Se los volvió a devolver con la misma mujer. Cosa que yo no entendía. En un día decía: pero ¿por qué Dios la bendice a ella si lo mandó a maldecir? ¿Cuántos ahora de los que estamos aquí, mi hermano, momentos malos, si no te han llegado, prepárate, eso forma parte de la vida. Los momentos duros son parte de la vida, pero cuando lleguen, acuérdate de este hombre, acuérdate de él, y Dios te podrá dar el doble de lo que perdiste. Dios te podrá dar el doble de lo que perdiste. ¿Cuántos lo creen conmigo? Aleluya. Dáselo fuerte que es para él. Gloria al Señor.